contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy bien, mis queridos amigos. Las noticias nacionales y las noticias internacionales pues no son buenas, ¿no? No hay nadie puede decir que la situación es normal, que la situación es buena, que estamos viviendo un momento de auge, de prosperidad de las cosas. Estamos viviendo un momento en donde viene la decadencia del mundo por todas las partes, por la parte social, por la parte individual, por la parte psicológica, por la parte moral, por la parte económica. Es como triste ver los niños en la frontera de Estados Unidos impulsados por la violencia, impulsados por las maras, impulsados por el tráfico humano del que nos habla el Apocalipsis, que nos habla de que en estos días, sobre estos tiempos, habrá tráfico de almas, tráfico de hombres. Qué triste eso, ¿no? Que llegamos al siglo XXI traficando con los seres humanos, vendiendo los niños, vendiendo las mujeres, asesinando a la gente sin piedad en todas partes, y cada día más corrupción. La corrupción, decía un famoso político español, se ha generalizado y se ha institucionalizado, y nos hemos familiarizado con el mal. Estamos familiarizados y dormidos ante el mal, que es lo peor. La insensibilidad de la mayoría de la gente, la insensibilidad de los bautizados que se hacen llamar cristianos, católicos o evangélicos, cristianos insensibles ante el mal e insensibles ante el desastre de los demás. Uno ve esa pavorosa guerra de Siria que lleva ya algunos años, que primero los sirios destrozaron el Líbano y lo volvieron pedazos a un país católico, a un país bueno, a un país de gente muy querida, y lo destrozaron. Es una cosa increíble. Y el fariseísmo del imperio norteamericano, que primero bombardea a Irak, lo vuelve pedazos y después lo deja al garete ahí, y ahora por supuesto entonces las facciones religiosas enfrentadas están a los pobres cristianos y a los chiitas, a los sunitas, perdón, los tienen arrinconados en una sectaria islamista que está arrinconando contra Turquía frente a los kurdos, un país que los dejaron sin Estado porque no tienen territorio, los dejaron sin nacionalidad, en una de esas infamias humanas de quitarle a la gente su propio territorio y dejarlos también en el aire, al garete, ahí deambulando, unos pueblos que deambulan. Y en estos días vemos el problema de la Franja de Gaza, un problema que aparentemente puede ser insoluble, porque el fanatismo, el sectarismo, la pasión, el odio es tan cerval, es tan violento, que a pesar de esos bombardeos y de ese poderío militar de Israel que es tan grande, siguen lanzando cohetes contra Israel. Y por supuesto Israel al fin se aburrió, después de años de recibir cohetes y cohetes y cohetes, y crear una infraestructura militar tan grande y poner un escudo militar para defenderse alrededor de todo el territorio de Israel, una cosa costosísima, ¿no? Y poner un muro atravesando Israel para que no pasen, y los otros con milicianos haciendo túneles, recibiendo del otro lado del odio de los persas, o sea, recibiendo de Irán, recibiendo cohetes y cohetes y cohetes que a la postre vienen de Rusia, ¿no? Porque ¿quién fabrica? Irán no fabrica esos miles de cohetes. Mientras los niños se mueren de hambre y la gente necesita salud y necesita comer en la Franja de Gaza, y los palestinos necesitan comer, yo no sé de dónde gastan tantos millones en lanzarle cohetes a Israel. Israel al fin hizo su reacción y su rechazo militar contra eso, claro, y viene un bombardeo que no discrimina mujeres, no discrimina niños, no discrimina. En la Primera Guerra Mundial matamos 15 millones de civiles, en la Segunda Guerra Mundial matamos 25 millones de civiles, ¿no?
y ahora pretenden que el cohete se dirija y le pegue al miliciano y no le pegue a la escuela o no le pegue no, no, las bombas, los aviones y los cohetes no hacen acepción de personas, no miran a quién le van a pegar, van dirigidos hacia un lugar y ahí llegan y el que esté ahí muere. Es increíble lo que está pasando en el mundo, es impresionante y la insensibilidad de lo que estamos viviendo. Se desata otra guerra en Libia, que vienen los norteamericanos para echar al dictador, la bombardean, la vuelven pedazos y la reducen económicamente al 10 o al 20% de lo que era, ¿no? Su capacidad petrolera se reduce, su capacidad se reduce en la economía y queda el país completamente desguarnecido, empobrecido, semidestruido, y ahora vienen los americanos, como siempre, a hablar de los derechos humanos y la protección. Es una doble moral, es una doble política, es una doble faz que tienen no solo los norteamericanos, sino todas las naciones. Ahora con el problema de Ucrania, uno ve el programa de Ucrania y recuerda la Segunda Guerra Mundial, cuando los comunistas pasaron por Ucrania de Stalin con su famoso ejército rojo, el ejército comunista, y fue arrasando a Ucrania, y por donde iban pasando los soldados soviéticos iban quemando las cosechas y envenenando los pozos de agua, y se murieron 6 millones de ucranianos en esa Segunda Guerra Mundial, donde los rusos avanzaron comiendo tierra y apoderándose, acuérdense, de Rumania, de Checoslovaquia, de la mitad de Alemania, de todas las cosas, en ese imperialismo soviético que fue peor que todas las cosas. Un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del mundo, y que ahora con el problema de la península de Crimea, para ubicar sus barcos y meterlos sobre ese mar, el Mare Nostrum, y sacar los barcos por ahí, metieron todas sus naves y sus barcos ahí y se quedaron con la península de Crimea, tranquilamente, como cuando recién en el primer gobierno anterior del señor Putin, pasaron y bajaron a Georgia y lo destruyeron en 3 días. Y no hubo derechos humanos, ni hubo protestas del Human Rights International, ni hubo nada de ese tipo. Eso es una trama farisaica y hipócrita que maneja todo ese tipo de situaciones y de cosas. Entonces ahora la gente prorrusa, o sea, los rusos que habían invadido esos sectores de Ucrania, pues se rebelan contra el gobierno ucraniano. Y es una cosa que uno no sabe cuál es la legitimidad y cuál no es la legitimidad, ¿no? Cada uno aduce argumentos para ver su legitimidad en los procesos, porque otra de las cosas que está sucediendo en el mundo es que a la mentira la llaman verdad y a la verdad la llaman mentira. Y entonces, y los políticos, que decía Churchill, que son los grandes expertos en decir mentiras, ¿no? Léase Colombia también, ¿no? Todo el día nos dan falsas estadísticas, mentiras, una cantidad de cosas, tienen al pueblo engolosinado con estadísticas y el pueblo no come estadísticas ni come papel, ¿no? Y le venden una imagen al mundo que no es la verdadera imagen de la crisis tan espantosa que está viviendo el país, no solamente en la parte moral, sino en la parte económica, en la parte social y en todas las instituciones, en la salud, el último rango que tenemos en el mundo de salud, de educación lo tenemos nosotros, la salud completamente deteriorada, y nos echan el cuento de la paz y de la guerra y con eso nos han engolosinado. Eso es el mundo de hoy, es un mundo tétrico además, es un mundo siniestro, es un mundo espantoso. Cuando empezaron los europeos a lanzar sus diatribas contra Rusia y contra el señor Putin, dije yo, madre mía, no saben dónde se van a meter, ¿no? No saben con quién se van a meter, ¿no? Parece que no tienen suficiente feeling, suficiente capacidad de análisis político para darse cuenta que con Rusia la cosa es en serio, ¿no? Y en serie además, y que este señor frío, impasible, empiezan a amenazarlo, empiezan a lanzarle sanciones económicas, claro, y viene la represalia. El señor guarda silencio, da la vuelta por América Latina, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, hace un pacto que es lo del BRICS, allá el pacto de los BRICS,
y entonces consiguió quien le venda la comida, le cierra las puertas a los europeos y a los norteamericanos y va a reventar parte de la industria agrícola europea y va a precipitar más el colapso económico europeo, precipitando con ello el colapso económico mundial. Y además tiene otra arma muy poderosa, los combustibles y el gas. Ya empezó a subirles el precio del gas y ahora en invierno les va a cortar el gas y el frío que mata a los ancianos y mata a los niños, y mucha gente va a llevar a colapsar psicológicamente a los europeos que no están acostumbrados a sufrir el deterioro económico y el deterioro del hambre, no están acostumbrados a sufrir, y les va a empezar a pasar lo que le pasa a España, lo que le pasa a Portugal, lo que está empezando a pasarle a Italia, donde tarde o temprano la gente se matará por un pedazo de pan. Yo me acuerdo mucho de San Juan Bosco, en ese libro que yo publiqué recientemente de las profecías asombrosas. Realmente uno se asusta de ver cómo la Biblia se cumple literalmente, y don Bosco profetizó la invasión rusa a Europa. ¿Por qué la Virgen insiste en Fátima, en Rusia? Porque Rusia es una nación muy grande, muy poderosa, ¿no? A pesar de que no sea tan rica como algunos países de Europa, pero es demasiado grande, demasiado armada, ¿no? Y se volvió un consumidor importante de los artículos europeos en esa globalización, en esa interdependencia económica del mundo, se volvió. Por eso cuando empezaron a amenazar a Rusia, los señores de la OTAN y la señora de Alemania, que yo la admiro tanto y me parece tan extraordinaria, empezaron a amenazar a Rusia, y el señor Obama, que uno no sabe a qué juega tampoco, entonces empiezan a amenazar a Rusia y Rusia empieza a tomar represalias, pero después de darse un paseillo por América Latina, de hacer un convenio con China, de venderle a China 300.000 millones de euros en gas y en otro tipo de cosas para compensar el gas que va a dejar de mandar a Europa y el frío y el hambre que va a provocar en Europa cuando deje de comprarle los productos agrícolas y vaya a reventar la industria agropecuaria alemana, ¿no? O sea, el hombre tenía calculado fríamente. Yo me puse a revisar la Biblia y empecé a encontrar que en la Biblia están todas las cosas. ¿Por qué Putin rompió a Georgia? En 3 días lo despedazó a ese pequeño país, pues para crear un corredor para bajar hacia Israel. No hay que ser militar, ni saber logística, ni saber tácticas militares para saber que los rusos pueden bajar por ahí hacia Israel, y para que se cumplan las profecías de Gog y Magog, ¿no? La verdadera traducción bíblica, el monseñor Straubinger habla de Rosh, Mosok y Tubal. Rosh significa rojo y Rusia significa rojo, ¿no? Y Rusia fue fundada por Rurik el Rojo, el navegante, ¿no? Y Mosok y Tubal son los pueblos antiguos, y de donde viene la palabra Moscú y Tobolsk. Por eso la mística alemana Ana Catalina Emmerich dice: de Moscova viene la oscuridad. La beata Ana Catalina Emmerich nos habla de eso, y nos habla Cristina Gallagher, también la estigmatizada irlandesa, nos habla de la invasión rusa. Y antes, mucho antes, una mística, María Bourdon, una sirvientica de París, que era mística y tenía éxtasis, tenía revelaciones, nos habló de los comisarios del pueblo y de la invasión de los rusos a Europa. En el libro mío de las profecías asombrosas está aquello, ¿no? Y son profecías de místicos y de santos. No hace nada Dios sino anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Amós capítulo 3. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Uno se pone a leer las profecías de San Nilo.
siglo V, este monje ermitaño, y nos describe el mundo de hoy literalmente, ¿no? Literalmente, esta suciedad del lesbianismo, del homosexualismo, de que los LGTB y la promoción de la maldad, es decir, la promoción de la maldad desde el Estado, ¿no? Y cuando alguien es bueno y trata de enfrentarse a eso, entonces lo acusan de retrasado, de retrógrado y de malo. El bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien. Los que dan bien por mal, mal por bien, dulce por amargo y amargo por dulce. El profeta Isaías, creo que es en el capítulo 5. Todo esto la Biblia lo prevé, ¿no? No hay un libro más exacto que la Biblia, más impresionante que la Biblia. Ese cuento de Buda y ese cuento de los musulmanes, esos son libros escritos por hombres o libros inspirados por el demonio, pero esos no son libros de Dios, ¿no? Este es un libro que se ha cumplido todo totalmente, absolutamente, 100%. Y encima de eso vienen las profecías particulares de los santos y de los místicos, que son las únicas verdaderas, no son los de las mayas, ni de los cogis, ni de las cosas, sino que son las únicas profecías verdaderas. Por ejemplo, yo les voy a contar, Colombia se va a convertir en un caos, caos total, confusión, atracos, rebelión por todas partes, problemas, va a haber una cosa tremenda. También les voy a contar, en Estados Unidos va a haber una erupción de un volcán gigantesco que va a afectar a Estados Unidos y va a afectar al mundo, parece que es el Yellowstone, y lo dijo una profeta católica, Luz de María, que aparece en Revelaciones Marianas, lo dijo hace unos meses, y hace poco me lo dijo alguien de Bucaramanga, me dijo que veía un volcán en Estados Unidos que reventaba y que el humo llegaba a Colombia, entonces el humo cubre la tercera parte del mundo, y entonces la agricultura en el mundo colapsa, y el caballo ese apocalíptico del hambre, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, que nos habla de un caballo negro, y dice 2 litros de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario, y no le hagas daño al aceite y al vino. El caballo apocalíptico empieza a cabalgar, y ya empezó a cabalgar. Imagínense la guerra en Libia, la guerra en Irak, esa guerra miserable, y los pobres cristianos y los pobres que no están de acuerdo con estos musulmanes, huyendo con familias enteras, con niños, sin tener a dónde ir, como sucedía en los bombardeos de los famosos Stukas alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que uno veía niños cargándose una bolsita y una señora con una maletica huyendo sin saber a dónde, sin destino. Es decir, es una cosa atroz lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y lo que se está multiplicando ahora con lo de la Franja de Gaza, con lo de Irak, con lo de Libia, y ahora el África con el ébola, ¿no? Y los 1.300 virus gripales nuevos que registra la Organización Mundial de la Salud. Yo estuve 10 días en la cama tomando antibióticos y tomando cortisona y haciéndome una cantidad de cosas bajo la amenaza de una neumonía, porque se hacen cada vez más resistentes, ¿no? Y ya esa pandemia de las gripas empieza a caminar por todo Colombia. Y todo el plan y el proyecto del nuevo orden mundial, que ustedes pueden leer en el libro famoso que les recomendé del Club de los Inmortales, todo el proyecto que tienen de manipular los medios de comunicación para manipular la mente de las personas a través del Instituto Tavistock, el Instituto Tavistock. Entonces nos hacen pensar como ellos piensan. Acuérdense que en Colombia hace 5 años el presidente Uribe era el libertador, el superhéroe, el genio y el sabio, y ahora es el villano y el malo, ¿no? Porque los medios de comunicación hicieron pensar a la gente lo que quisieron. Entonces uno ya no sabe qué es la verdad, ni qué es lo que está pasando con la verdad. A la gente ya la manipulan totalmente a través de los medios, dentro de un programa y de un plan anticipado que viene funcionando hace más de 20 o 30 años, fundado por el famoso Club Bilderberg. Y la iglesia, que la Virgen dice, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. La iglesia, que era el eje moral del mundo,
La iglesia que era la autoridad en el mundo para definir los conflictos. La iglesia se fue corrompiendo en el interior, ¿no? Y no soporta críticas, porque lo peor de eso es eso, es que la vanidad y el orgullo llegan a tal grado de estatus que cualquier persona que denuncie o que diga está sucediendo esto, ahí están diciendo estas herejías, están cometiendo estos desmanes, están haciendo estos desaguisados, ese es el enemigo de la iglesia, lo declaran enemigo con tal de anular la persona que está señalando. Esa es una técnica vieja de dialéctica para despedazar al enemigo. Pero la iglesia, que tiene mucha gente buena todavía, ¿no? Pero tiene muchísima gente mala. Precisamente yo tengo un amigo purpurado por allá en el Vaticano, que decía en estos días que al pobre Papa, por humilde y por sencillo y todo, lo están atacando y se están burlando de él en el interior de la iglesia, y lo están molestando. Eso es cierto. Y uno oye que hay un sacerdote allí en un pueblo aquí en Cundinamarca que tiene hijos y el obispo no hace nada, y allá el otro homosexual y el obispo no hace nada, no pasa nada, tapen, 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 como decía un político hace muchos años, y si uno lo denuncia, uno es el malo y uno es el enemigo de la iglesia, porque no soportan que se destapen todas esas ollas podridas. La iglesia es parte del mundo, somos del mundo también. No debíamos pertenecer al mundo, pero nos dio por pertenecer al mundo. Entonces, como nos dio por pertenecer al mundo, vino la corrupción. No solamente la corrupción moral, sino la corrupción intelectual y la corrupción teológica, que es la peor, de la que nos habla San Pedro, que surgirán en los últimos días falsos doctores que difamarán el camino de la verdad. Entonces, uno pregunta cuántos obispos creen en el diablo y cuántos no creen. El Vaticano acaba de aprobar una asociación de exorcistas. El cardenal Rivera tiene una muy buena asociación de exorcistas en México y trabaja en el ministerio muy bien. Pero cada vez que aparece un exorcista en alguna diócesis de Colombia, o lo mandan a estudiar liturgia en la Patagonia o en España o en alguna parte, lo echan, es decir, se deshacen de él en una forma política, ¿no? O lo mandan para el pueblo más oscuro y más oculto, donde la gente no lo pueda detectar, gente que está haciendo el bien, y los echan por estar haciendo el bien, porque el exorcismo es, como decía Monseñor Michelini, arrancar de la tiranía del demonio. Ustedes no se imaginan las personas que nos llegan a nosotros a suicidarse, enloquecidos, y con un par de oraciones de liberación o 3 o 4 quedan limpios, después de haber pasado 5 años tomando tranquilizantes por 5 o 6 psicólogos y psiquiatras que no pudieron hacer nada, porque no podían hacer nada, que la persona lo que tiene una opresión demoníaca. ¿Por qué no le permiten a los sacerdotes hacer los exorcismos? Si no creen en el diablo, el tipo hace el exorcismo y no pasa nada, pero es un odio. El demonio creó una, como decía un famoso escritor y un famoso teólogo, hizo lo peor, fue negarse a sí mismo y decir que él no existía ni los ángeles existían. O sea, le quitaron los enemigos del frente, que eran los ángeles, se negó a sí mismo, entonces ya no lo combaten, y se extendió por todas partes. Y uno coge y hace un diccionario de cosas demoníacas, y entonces que la metafísica, que el control mental, que el yoga, que el zen, que, que el método Silva, que el pensamiento positivo, que el espiritismo, que José Gregorio Hernández, y nos van llegando gentes con unas cosas atroces, el rock metálico, y cada día aumenta más el homosexualismo, el bisexualismo, la perversidad sexual, y esos son espíritus, la mayoría de esos son espíritus. Y los que hemos visto más de 1000 exorcismos y 1000 oraciones de liberación, lo sabemos, lo verificamos, podemos certificarlo estadísticamente, ahora que les gusta tanto las estadísticas, pero no, prefieren darse unas explicaciones absurdas, decir, no, eso es una histeria colectiva, comunicante, que se va comunicando el uno al otro, dicen unas bobadas tan grandes y se las creen, ¿no? Entonces la iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen en la Salet en 1846. Entonces estamos en esa crisis del mundo, crisis de fe, crisis de la iglesia, crisis de la verdad, ¿no? Es una crisis total.
crisis de la economía, el incremento de la violencia, matan 500 mujeres en Medellín, 300 en Barranquilla, asesinan de 10 puñaladas a la esposa, matan al niño, lo tiran en las alcantarillas y no pasa nada, estamos impasibles, más impasibles que el señor Putin, que estuvo impasible mientras lo amenazaba todo el mundo, se dio una vuelta por toda América Latina, hizo un pacto con Brasil, un pacto con la China, un pacto con la India, con Sudáfrica, consiguió los que lo van a abastecer de alimentos y le cerró a Europa la venganza contra Europa, lo que va a hacer que colapse económicamente Europa. No sé si va a colapsar por eso o si va a colapsar por la quiebra de Italia que está a punto de cumplirse y Francia que está en crecimiento cero económicamente. Yo miro todos los días el análisis económico de los noticieros europeos que les creo un poco más que los nuestros, ¿no? Sí, son menos apasionados, menos tendenciosos, menos perversos, ¿no? Entonces ve uno cosas más objetivas, pero entonces uno ve que el mundo está colapsando por todas partes y no sabemos si va a colapsar por la economía o va a colapsar por la erupción del Yellowstone en Estados Unidos, que dicen que es el volcán más alto del mundo, que hará un disparo de 50 kilómetros de altura. Y en el libro del Apocalipsis me encontré la respuesta, dice, y una tercera parte de la tierra se oscureció. No es la oscuridad total de las 3 días de oscuridad que también están en la Biblia en varias partes, en muchas partes. Los 3 días de oscuridad anunciados por los santos y por los místicos. Todo esto es el resultado de la depravación moral. Hay una relación de causalidad entre la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza y el pecado. Hay una relación de causalidad sin duda, sin duda. Mire, el Apocalipsis, ¿por qué el diluvio universal, que está verificado científicamente, arqueológicamente, ¿por qué sucedió? Porque la humanidad había llegado a la depravación total, la degeneración, todos con todos y todos con todas, ¿no? ¿Sí? Sin Dios, sin obedecer la ley, sin obedecer a Dios, sin obedecer nada. Y la destrucción de las 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Amná, Sebollín, Zoar. ¿Por qué? Porque ya todos estaban degenerados, ¿sí? Todos, sin tener alcaldes depravados, ya todos estaban degenerados, ¿no es cierto? El LGTB, la cosa, alcoholizados, emborrachándose y todos contra todos, y todos con todos, ¿no? Y la destrucción de las 5 ciudades verificada científicamente. Si usted viera en las fotos, son cerros de 3 metros de altura de ceniza, un azufre que no se apaga, llevado a las universidades de los Estados Unidos y se enciende y no se apaga, y toca sacarlo afuera porque no hay nada que lo apague. Es impresionante lo de estas 5 ciudades donde todavía no hay vida, donde no se registra vida. Y Jesús dijo, y así será, o sea, con fuego, así será el castigo final. Mi amiga, la mística de Medellín que murió, y estoy publicando 3 profecías semanales de ella en mi página y en la página de Belén. Estoy publicando 3 profecías de ella, acertó en todo, inclusive de Colombia. Dice que Colombia va a ser destruida lentamente, poco a poco, y que se va a destruir todo Colombia, dice ella. ¿Por qué? Porque Colombia está completamente degenerada. Vivimos a punta de mentiras, ¿no? Vivimos en los colegios a los 12 o 13 años, ya es las relaciones sexuales de todos los niños con todas las niñas, ¿no? Y amedrentándose, amenazándose, ¿no? El matoneo en los colegios, y es una cosa impresionante, impresionante, la parte moral es absoluta. Las mamás acolitan que el niño y la niña lleven el noviecito a dormir en la casa. Eso es una cosa, llegamos a la degradación y a la depravación total en los colegios en Colombia. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El otro día
escuchaba yo a una médica que estuvo en un colegio oficial en Bogotá, cómo era la historia, ¿no? Cómo se comportaban en el interior del colegio y cómo ningún muchacho logró ser profesional, porque ya la marihuana, la droga, el comportamiento sexual, y pues ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Y de ahí nacieron pandillas, y nacieron sicarios, y nacieron una cantidad de cosas. Estamos fomentando la maldad por todas partes. Dios estableció unas normas éticas, estableció 10 mandamientos, ¿no? Y si el hombre quiere vivir en paz y en armonía con Dios, pues Dios da paz y Dios da armonía. Mi paz os dejo, mi paz os doy, he venido para que tengan vida, pero obézcale a Dios. Obézcale a Dios y tendrá paz, tendrá una familia santa, una familia buena, una familia feliz, una familia tranquila. Pero no le obedezca a Dios y usted va a caer en la degeneración absoluta y total que está viviendo el mundo, depravado por todas partes, donde Colombia ya no tiene el índice de divorcios más alto porque ya no se casan. Somos mucho más depravados que otros países en ese sentido, la gente ya no se casa. La gente cambia de pareja cuando quiere, de pareja del mismo sexo o de otro sexo. O sea, todo eso que la Biblia llama abominación, que la Biblia llama degeneración, que la Biblia llama depravación, que produce maldición, anatema, porque la Biblia dice que todo eso produce la maldición de Dios, y produce todos esos acontecimientos cósmicos que estamos viendo, los huracanes, los tifones, las tempestades, las inundaciones, los terremotos, la sequía de la costa atlántica, ¿no? ¿Por qué? Por la brujería. ¿Por qué? Por los chamanes. ¿Por qué? Por la promiscuidad sexual. Y no es solamente en la costa atlántica, eso existe en todo Colombia. De manera que la única manera es volverse a Dios y Dios nos restituye, Dios nos levanta, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, pero nosotros no nos dejamos, porque nos enfrentamos contra la ley de Dios, contra la alianza. Cada uno de nosotros tiene un bautismo, estamos bautizados, y cada bautismo es una alianza con Dios, es una alianza, y la alianza es una oferta de amor que da Dios hacia el hombre, y es una respuesta del hombre hacia Dios, diciéndole, bueno, usted es mi papá, entonces le voy a obedecer a lo que usted me dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer del prójimo, ¿sí? Serás misericordioso, serás justo, no dejarás morir de hambre a la gente, pagarás salarios justos, todo eso que Dios crea armonía, crea paz. La paz, decía Pablo VI, era el nombre de la justicia. Si hay justicia, hay paz. Yo no creo en los pactos de paz. Yo creo que todo eso es una gran patraña. Yo lo que creo es que habrá paz cuando haya justicia, ¿no? Pero yo creo que ya no hay regreso. A lo que estamos viviendo, no creo que ya no hay regreso. Mi amiga Nelly Madrigal, cuyas profecías estoy publicando en Rafael Arango R, y estoy publicando en libros de Rafael Arango y en Corporación Belén, profetizó tantas cosas sobre Colombia en los últimos 20 años, y yo guardé sus cuadernos, los guardé, la verdad, hasta que murió, y era tan buena profeta que su familia no lo sabe. Tenía raptos, tenía éxtasis, tenía contactos con el Padre Celestial, diálogos con el Padre Celestial. La Virgen bajaba y le cogía la mano, Santa Teresa de Jesús le hablaba. Era una mística, un alma mística. Y ella me hablaba de muchas cosas, y voy a publicar muchas profecías de ella, porque además hace 2 o 3 meses murió y ha hecho 3 milagros el Señor por intercesión de ella. 3 de personas cercanas que yo conozco. 3 milagros muy bonitos. Una persona que le iban a operar la mano, que ya no la podía mover, y cogió una camándula de ella y empezó a rezar el rosario, y al otro día estaba completamente sana. Nelly tuvo muchas manifestaciones. Era niña, era consentida, era pura, era una mujer muy especial, y necia a ratos, y el Señor le dio más de 50 cantos con música, con letra, con toda una persona que no ha pasado 3º o 4º bachillerato. Y empieza esas manifestaciones. Me habló un día de los 3 globos, que veía 3 globos, un globo naranja, un globo rojo y un globo blanco. Me decía, el globo
rojo es la purificación de la tierra. Toda la tierra va a ser quemada. Y así dice Lucas 17, como en los días de Lot. En los días de Lot cayó fuego del cielo, ¿no? Así será, dijo Jesús, como en los días de Lot, con fuego del cielo. Y es lo que la Virgen dice en Akita, Japón. Decía que el globo amarillo era, el globo rojo era que la tierra se abría y se comía todas las obras malas del hombre. Que el globo amarillo era el cometa del que se desprendía un fragmento que golpeaba la tierra y el mar subía olas de 1500 metros y era un castigo terrible contra la tierra. Pues hace poco una monjita me dijo que había visto lo mismo, que veía que la costa atlántica, el mar arrasaba la costa atlántica y llegaba a más de 150 kilómetros al fondo y su familia que vivía allí moría ahogada, me decía la monjita. Y ella me decía, el globo blanco es como un palio donde Dios va a proteger a su pueblo y parece corresponder a la parte bíblica del arrebatamiento. Por eso les recomiendo mucho el libro de las profecías asombrosas, el libro que publiqué. Y no quise escribir nada en ese libro. Escribí el prólogo y el epílogo, no más. Saqué profecías de María Julia Yagení, del Padre Pío de Pietrelcina, de San Juan Bosco, ¿no? De María Bordeaux, la de París, profecías de místicos y de santos, porque dije, bueno, para que no vengan los curitas y algunos obispos a decirme terrorista, catastrofista, apocalíptico, ¿verdad? Porque es la manera de descalificarlo a uno, pero no leen los acontecimientos, no leen los signos de los tiempos. No es sino descalificar al otro con adjetivos, pero no es confrontarlo con razones. Faltamos a la racionalidad. Entonces, publiqué ese libro para que se enfrenten con el Espíritu Santo. Digan, no, don Bosco era un mentiroso, el Padre Pío, quién sabe todas esas imaginaciones de los 3 días de oscuridad, la Bordeaux, que habla de los comisarios del pueblo antes del manifiesto comunista, habla de los comisarios del pueblo, o sea que va a haber un gobierno mundial comunista, según las profecías. Y está en Apocalipsis capítulo 17, habla de la bestia escarlata que era y ya no es, pero volverá a ser. Era, ya no es, pero volverá a ser. Pero claro, mientras usted está en la casa rascándose de la barriga, haciendo un buen desayuno y un buen almuerzo, pues no quiere oír hablar de estas cosas. Simplemente hace una negación. Sí, eso va a venir, pero dentro de 10 años, dentro de 20 años, eso no pasa nada. Por allá mis nietos de pronto le dicen a uno, no, sus nietos no, sus hijos y usted va a estar allí, ¿no? Usted, yo no le veo a esto muchas vueltas. Esas alianzas que hizo el señor Putin, lean Daniel capítulo 9, dice de una semana, estamos en la última semana de Daniel, una semana tiene 7 años, en la Biblia hay 2 clases de semanas, una semana de años que tiene 7 años y una semana sabática que tiene 50 años. Estamos en una semana de años y según los cálculos de mi amigo astrofísico, teólogo, genio, geólogo, en España, Antonio Yagüe, que ha escrito libros tan interesantes. Según los cálculos de mi amigo Yagüe, estamos en el martes de la última semana. O sea, el miércoles es el año entrante, el miércoles de la semana de pasión de Jesús. En el año 17 estaremos en el Viernes Santo. La iglesia en el año 16 estará en el silencio, en la traición, en la oscuridad, en la persecución y en el abandono de los discípulos, el Jueves Santo. Y el Viernes Santo estaremos en la pasión de la iglesia, la última gran persecución, la más grande y la peor que ha tenido la iglesia. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Les doy esa noticia. Y el mundo entero perecerá y la iglesia no perecerá. Ese pequeño resto va a sobrevivir. Al principio parecerá que todo está perdido. Parecerá que la iglesia ha desaparecido, que está eclipsada, como dice la Virgen de la Salet, pero la iglesia triunfará frente al último desencadenamiento del mal,
lean el Catecismo 675, 676, 677, y lean el libro de las profecías asombrosas y enfréntense al Espíritu Santo. A mí no se me va a enfrentar, yo no voy a pelear con nadie, estoy cansado de las peleas. Enfrente al Espíritu Santo que le habló a San Juan Bosco, al Padre Pío, a la Bordó, a San Nilo, a todos estos santos, ¿no? A la beata Ana María Taigi, también, que tiene esas profecías tan impactantes. Enfréntese a ellos les habló el Espíritu Santo, ¿no? Que su problema es con el Espíritu Santo, no es conmigo, ¿no? De lo que estaban viviendo y lo que vamos a vivir, ¿sí? Y un poquito de humildad tengamos todos para razonar, para aceptar. El Papa Benedicto nos pedía a los laicos, nos pedía y nos rogaba que dijéramos la verdad frente a la iglesia y frente a los acontecimientos del mundo, y que se la dijéramos a cualquiera, a los pastores, al que fuera. El Papa Benedicto más humilde en ese sentido, ¿no? Pero no soportan, la verdad, muchos, no lo soportan, de ver la crisis y ver las cosas, porque además tienen unas actitudes de encerramiento, de tapamiento, de tapar, y una cantidad de cosas que bullen allá por debajo, y que la gente se da cuenta, y lo que hace es dañar a la gente, porque la gente empieza a darse cuenta de la podredumbre, y que la iglesia no toma acciones. Entonces la gente se va, o se apaga, o se fuga hacia las toldas evangélicas, o hacia la apostasía, ¿no? Es preferible que la gente sepa y vea que hay una honestidad en el pastor o en la persona, que es capaz de denunciar, que es capaz de sancionar, que es capaz de tomar medidas frente a las situaciones que existen, que son muchas situaciones, porque estamos sumergidos en la horrorosa crisis del mundo. La iglesia está en el mundo. La crisis de la iglesia es la crisis del mundo, y la crisis del mundo es la crisis de la iglesia, diría Juan Pablo II, creo que fue en Viena. Entonces tenemos que aceptar esas cosas. Y estamos en ese mare magnum de herejías también por todas partes, negando a los ángeles, negando al diablo, pateando a los pobres curitas que creen, echándolos, castigándolos, todo eso. Hagamos un paréntesis un instante. En esa mitad de la semana de Daniel, que habla de las 70 semanas, y se refería a la primera venida de Jesús y a la segunda venida de Jesús, en esa mitad de la semana, el hombre impío hará una alianza con muchos, nos dice Daniel en el capítulo 9. Y cuando yo veía al jefe del Partido Comunista Chino y al señor Putin caminar Nicaragua, Cuba, Argentina, Venezuela, y hacer el BRICS, la famosa alianza con la India y con estos países, yo dije, ¿será las alianzas esas de que nos habla el profeta Daniel? Las alianzas del hombre impío, que en la mitad de la semana hará la alianza, y después en la mitad de la semana cesará el sacrificio y la oblación, o sea, la suspensión del sacrificio eucarístico, en la mitad de la semana, capítulo 9 del profeta Daniel. La Biblia es más precisa y más literal de lo que la gente se imagina, pero resolvimos convertirla toda en un género literario y en una fantasía o en un mito. Los teólogos, es parte de la crisis, ¿no? Resolvieron ser tan inteligentes que resolvieron negar la Biblia y poner sus teorías en vez del magisterio de la iglesia. Y lo que les estoy diciendo, lean el catecismo, desde el 675, 676, 677, y van a entender exactamente todo lo que les estoy diciendo en el catecismo que redactó Juan Pablo II. O si no, lean el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13. El Señor Jesús nos habló de todo lo que estamos viviendo, guerras y rumores de guerra, hambre, peste y terremotos, apostasía, pérdida de la fe. Por eso nos dijo, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Lucas 18, ¿habrá fe acaso? La gran apostasía que estamos viviendo.
Unos que no creen en nada y otros la apostasía pragmática, que creen pero no viven su fe, no viven su fe. Estaba yo en un sepelio en estos días y una amiguita me decía, era gente muy importante del mundo, y una amiguita me decía que veía tanta oscuridad allí. Y le dije, sí, yo creo que es mucha oscuridad, y aunque fuera el sepelio, aunque fuera un evento, usted va a una universidad, usted va a un lugar académico, usted va a un canal de televisión y va a mirar y va a haber mucha oscuridad. Si tiene ese don que el Señor le dio de ver las cosas en los demás, va a haber mucha oscuridad en el mundo, una densa oscuridad cubre la tierra, dice el profeta Isaías, y es esa oscuridad del hombre, la oscuridad espiritual total en que estamos viviendo en este momento. Anímense, levántense, entréguele su corazón al Señor, vuélvanse al Señor. Todavía yo creo que ya no hay reversa para tantos acontecimientos, pero podemos mitigar, podemos disminuir, podemos restar un poco las cosas que están pasando a través del ayuno, de la oración, de la limosna y de la conversión. Y la conversión es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Y eso nos traerá paz, nos traerá armonía, nos traerá amor, tener una verdadera conversión y sobre todo vida eterna. Vida eterna. No, Jesús no quiere que ninguno se condene, el infierno es muy terrible y es eterno. Dios no quiere que ninguno se condene, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso nos dice el apóstol San Pablo. Volvámonos a Jesús. Mire, la Biblia dice 300 veces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volvamos al Señor. El Señor necesita, y el Señor necesita reparar. Reparemos por todo lo que está pasando. Ofrezcamos muchos ayunos, muchas oraciones, muchas limosnas. Pidámosle al Señor misericordia, pidámosle al Señor misericordia. Y oremos, oremos, oremos. Necesitamos mucha oración. Sobre Colombia vienen momentos muy difíciles, muy difíciles. De manera que sigamos orando, sigamos orando. Y la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Yo los espero el sábado, hoy sábado, en la clase de Biblia, en Belén, en la transversal 22 bis 6035. Allá los espero en la clase de Biblia. Un cristiano sin Biblia es como un soldado sin fusil, es un muerto, no sirve para nada. Y también los espero este domingo a las 11, voy a estar yo en el evento de Teleamiga. Voy a hablar de las 14 formas de sanación que hay en la Sagrada Escritura. De eso nunca les han hablado. Y estoy escribiendo un libro sobre eso. Recen por mí, por favor, recen por mí. Ya acabo de terminar, estoy terminando el libro de ¿Qué diablos hace Satanás? Es un libro para mostrarle a todos estos escépticos, los que niegan la existencia del demonio, muchas verdades y muchas realidades, mostrárselo a través de un santo obispo, de las revelaciones de Jesús a un capuchino carismático y de un exorcista francés, otro obispo francés, con muchas experiencias que uno no puede negarse frente a las evidencias de miles de exorcismos de los que hemos estado presentes y hemos visto cómo se libra en un acto infinito de misericordia de la tiranía del demonio a muchas personas a través de estas oraciones. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.